eh, un poco de historia. Aquí está el procedimiento de diseño de mezclas asfálticas utilizando el método Marshall. Sí, ya hemos comentado que este método, de alguna manera, Bruce Marshall, de Condado de Mississippi, fue el que lo implementó y después el cuerpo de ingenieros, haciéndole algunas correcciones, pues lo utilizó y, y posteriormente se empleó en todo el mundo para utilizarlo en el diseño de mezclas asfálticas en caliente, principalmente, ¿no? O granometrías densas o granometrías abiertas, dependiendo. En este caso vamos a hacer mención de tamaño máximo de 3/4, tamaño nominal de media, perdón, sí, de media. Tamaño máximo de 3/4 y tamaño nominal de media. Eh, es un diseño de una mezcla densa, ¿sí? Y se especifica, bueno, aquí en este caso el tamaño nominal, tamaño máximo sería de 1 pulgada y el tamaño nominal de 3/4, que son 19 milímetros, que es la abertura de la correspondiente malla. Entonces, en este caso, en este ejemplo que le estoy dando, hay una mezcla de los dos procedimientos, ¿no? ¿Sí? Pero el énfasis que yo quiero ponerle aquí es que ustedes sepan cómo es que se van preparando los especímenes, cómo los preparamos para poder después determinar en, en la mezcla, determinar precisamente el contenido óptimo, en función, obviamente, de las propiedades que vamos a obtener de la mezcla, que ya hemos repetido de lo que nos interesa de la mezcla, ¿no? Que tenga un buen desempeño. Y el buen desempeño es que tenga una durabilidad, ¿sí? Y una buena resistencia, impermeabilidad, etcétera, ¿no? Sí, es lo que se requiere. Bien, entonces, ya hemos mencionado de que es muy difícil que encontremos un agregado implícitamente que cumpla con todas las especificaciones. Entonces, generalmente encontramos 2 o 3 agregados que los mezclamos en diferentes proporciones y obtenemos la granometría deseada. Es decir, que satisfaga los requisitos o las especificaciones marcadas por las normas. Sí, entonces en este caso particular se está haciendo una mezcla de 3 agregados. ¿Sí? 3 agregados. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Aquí, bueno, aquí está mencionándose la combinación de agregados con granometría SuperPay. ¿Sí? Aquí se menciona muy claro de que se sigue un procedimiento por tanteos o pudiéramos seguir el procedimiento que explicamos anteriormente de la mezcla de 2 agregados o la mezcla de 3 agregados. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el método SuperPay, lo que se hace es hacer ese procedimiento y después verificar en la gráfica de Fuller con los puntos de control, ver si no pasa por la zona restringida o que pase por fuera de los puntos de control. Entonces debe de cumplir con eso, con esos requisitos, ¿no? Eh, que no pase por la zona restringida y que pase por los puntos de control. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso particular, se hizo un procedimiento por tanteos y se llegó a la conclusión de que un agregado grueso de 3/4 iba a tener el 35%, un agregado medio de 20% y arena
45%, de manera que la suma me da el 100% de la combinación granulométrica. Aquí el porcentaje de carga es multiplicado por su respectiva granulometría. Ya hemos mencionado esto, ¿no? Y después lo que se hace es una granulometría real, o sea, mezclarlos y verificar que realmente cumplan con los requisitos establecidos aquí. Bueno, esto ya lo hemos explicado, los puntos de control, la zona restringida y la curva, la densidad máxima, ¿no? Sí, dependiendo, acuérdense que esta es una recta, parte de 0 hasta el correspondiente tamaño máximo. Y aquí tenemos los puntos de control según sea el tamaño nominal. Aquí está la zona restringida, que se supone no debe de tocar esta zona en el gráfico correspondiente. Entonces aquí está la mezcla que se realizó. Esta es la mezcla, o sea, esta es la granulometría del material agregado grueso de 3/4. Esta es la granulometría del agregado intermedio de 3/8. Y esta es la granulometría de la arena. Vean, nótense que la arena, obviamente, el material hasta la número 4, y donde tenemos ya material retenido, ¿no? ¿Sí? O que pase. Un retenido alrededor de 5 puntos y fracción, ¿sí? Y pasa esta cantidad de material, o sea, prácticamente toda esa arena. Y nótese que el porcentaje de fino, pues, es también bajo, ¿no? Entonces, haciendo mención a la mezcla, vuelvo a repetirlo, esta es la granulometría y tendríamos que ver qué porcentaje le vamos a agregar para que cumpla con la gráfica correspondiente, ¿no? O sea, es decir, yo tengo esta granulometría, o sea, todavía no sé estos porcentajes, yo empiezo a hacer por tanteos, o bien lo hago por método analítico y checo que al momento de multiplicar, por ejemplo, 0.35% más 0.20% más 0.45%, pues obviamente me va a dar 100. Y luego aquí 0.35 por 90.7, 0.20%, 0.45 me da este valor. Y así sucesivamente, ¿no? 0.35 por este valor, 0.20 por este valor, 0.45 por este valor, me tiene que dar este valor, ¿no? O sea, la suma de multiplicar este por este más 0.2 por este valor más este valor, la suma me tendrá que dar este. Entonces, esta es la mezcla de agregados. Este es el porcentaje o el porciento de material que pasó ya al momento de hacer la mezcla de estos tres, ¿sí? Y verifico que este porcentaje, cumpla con esta gráfica, ¿no? Que usted ya conoce, que es la zona restringida, la curva de densidad máxima, esta es la curva de densidad máxima, y esta es la gráfica correspondiente, ¿sí? Entonces, aquí se observa de que cumple, satisface los requisitos de la granulometría SuperPEG, ¿sí? O sea, satisface con estos porcentajes correspondientes. Bien, ya tengo yo los porcentajes, ya tengo la curva, ya me satisface. Ahora hago una comprobación granulométrica, ¿sí? De los correspondientes valores. Y aquí en este caso me dice que una muestra de 2575. O sea, esta es la muestra que voy a obtener. Entonces lo que hago es que del agregado grueso utilizo 901.25 gramos. O sea, peso esa cantidad del agregado medio. Como es el 20%, lo peso y me da este valor que voy a utilizar del agregado medio. Y de la arena utilizo el 45% por el total y tendría esto. La suma de los materiales que voy a mezclar es este valor. Bien, entonces ya tengo este valor y luego lo que me dicen es que hago un lavado a ver qué pasa con el material que pasa a la número 200. En este caso fueron 52.1 y veo, o sea, hago la granulometría correspondiente.
granulometría del material que yo determiné teóricamente, ¿no? O sea, ahora lo hago en el laboratorio. ¿Sí? Entonces la mezcla, ya tengo los retenidos, ¿sí? Y resulta que al momento de, bueno, es clásico, ¿no? Es muy, ustedes lo han de haber vivido al momento de haber hecho una granometría, que era muy raro que les diera la suma total, tal y como fue el peso inicial de la muestra. ¿Por qué? Porque generalmente se puede perder en el momento del ensayo o el momento de pesar, hay pequeños errores, ¿sí? Y entonces ya no me da el total. Aquí en este caso hay una tolerancia o un error, un porcentaje de error de 0.3%. Y entonces hago el valor correspondiente, me dice que puede existir un error de 7.73. Aquí en este caso tengo 3.8, entonces no hay ningún problema. Acuérdense que si no cumple con este porcentaje, entonces tendría que repetir el ensayo. ¿Sí? Aquí no hay problema, entonces 3.8 lo podría yo prorratear con todos estos. Entonces lo que se hace aquí es, para hacerlo más sencillo, lo pongo con la número 4. Sí, el error de 3.8 y me da la suma correspondiente. Al momento de sumar, me tiene que dar 2.535, que fue el peso del material que utilicé. Entonces ya tengo yo la extra, ¿no? Entonces, la sumatoria del cuadrado tiene 2.503, el inicial, lavado, etcétera, etcétera. Entonces, tengo, dice que se observa que se sumará 3.8. Bueno, yo puedo hacer un prorrateo o bien agregárselo a uno de los tamices. Entonces, ya tengo yo la cantidad inicial antes de lavar. Ahora se procede el cálculo de la cantidad completa. Y tengo ya la granulometría, ¿no? La granulometría. Este es el ajuste ya corregidos los valores. Y ahora sí procedo a determinar el porciento parcial. ¿Sí? ¿Cómo se determina el porciento parcial? No sé si alguien se acuerde. El porciento parcial. ¿Cómo se determina el porciento parcial? Bueno, acuérdense que este es retenido, ¿no? Yo tengo la malla 3/4, pues obviamente no voy a tener ningún retenido porque es el tamaño máximo. Bueno, aquí la 0 y 0 es el tamaño máximo. Y hubo un retenido en la media, o sea, en la malla número de media pulgada. Luego hubo un retenido en la octavos de este valor y así sucesivamente, ¿no? Son los retenidos. Siempre aquí tengo un pequeño errorcito porque se supone que ya estaba lavada la muestra. Entonces, de esta manera lo incorporo. Entonces, hago la corrección y ya tengo el valor correspondiente. La suma me tiene que dar 2.575. Bien, entonces determino el porcentaje de retenido parcial. Y habíamos dicho que el porcentaje de retenido parcial es el peso retenido entre el total del material, por 100, me da este valor. Y así sucesivamente, este valor entre este valor por 100 me daría esto. Y así me la llevo, ¿no? En todos. Hasta llegar a la número 200, que es este valor entre este valor, me daría 5.9 retenido en el número 200. Acumulado, pues obviamente la suma 13.4 más 14.5 me da 27.9 y así sucesivamente. 27.9 más este valor me daría este. Entonces, toda la suma me tiene que dar 100. ¿Sí? Y determino el porciento acumulado que pasa o el porciento que pasa. Sería 100 menos 0, pues me da este valor. 100 menos este valor me da 86.57. 86.57 menos 29.9 me daría este valor. Este valor menos el valor correspondiente de 26.4 me daría este valor. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, es 100 menos este
menos el resultado me daría este, y así tengo estos valores, ¿no? Entonces, finalmente, llego con 5.9, que es el retenido parcial, me daría 0 aquí. No hay ningún valor. ¿Por qué? Porque el porcentaje que pasó fue de 5.91. Muy bien. No sé si tenga alguna pregunta. O sea, lo que estamos viendo es el procedimiento que se siguió para verificar en el laboratorio la granulometría correspondiente, ¿no? Bien, dice, se observa que los alumnos pasan por acá, cumplen la expresión SuperPay para el grado de 3/4, por lo tanto, la combinación métrica de los procesos que corresponde al grado es 35%, o sea, si yo hago hasta la 3/8, tendría yo el 35%. Determino en la número el grado intermedio y el grado fino, el 45%, lo cual cumple con la especificación. ¿Sí? Bien, ya tengo yo la agrometría. Muy bien, hasta ahí está muy bien. O sea, ya está la agrometría, ya cumplió, ya tengo los materiales, ¿sí? Correspondientes de cada, eh, de cada agregado, ¿no? Ahora, lo siguiente, y es ya utilizando la metodología Marshall. Dice la Marshall, dice que para poder determinar los especímenes, para hacer los especímenes, yo tengo que tener diferentes porciones de material, ¿sí? Diferentes fracciones. Las fracciones van a ser de la 3/4 a la 3/8. O sea, el material que pasa y se retiene. Y luego, material que pasa y se retiene, material que pasa, se retiene y material que pasa. ¿Sí? Esas serían las mallas que voy a utilizar para realizar los especímenes o las briquetas. Aquí se denominan briquetas. Sí, la briqueta no es otra cosa más que los, eh, los especímenes de las mezclas que van a ser ya, que vamos a obtener después de compactarse. Bueno, entonces, nuestro diseño utilizará 3 tamaños de agregados, ya sabemos, ¿no? Son 3 agregados: agregado grueso, 3/4, agregado medio, 20, y la arena, 45. Dice, pero ahora para poder hacer una briqueta, la cantidad que especifica la briqueta es de 1.200 gramos. ¿Sí? Entonces, una briqueta nada más, o sea, un espécimen. Si yo tengo 3 especímenes, pues tendría que tener 3.600 gramos. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo que tener 4 agregados, 4 materiales, vamos a decirlo. 4 porciones, no, los agregados son 3, pero 4 porciones esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya mezclados, obviamente, ya mezclados. Entonces yo veo, del material que pasó la 3/4 a la 3/8, voy a tener una cierta cantidad, ¿sí? ¿Cuánto? Pues habría que ver cuánto es lo que me resultó de la agrometría. De la 3/8 a la número 4, también tengo que tener otro porcentaje, ¿sí? Y de la número 4 a la número 8 tengo que tener otro porcentaje, y que pasa a la número 8, pues tengo que tener otro porcentaje, ¿sí? Entonces, aquí me están diciendo, para esta fracción no tenemos todavía un porcentaje para lo que se proceda al cálculo de la geometría que se obtuvo al combinar los 3 pegados. O sea, ya tengo yo la mezcla correspondiente. Entonces, ¿qué hago? Es de buscar esos porcentajes, 3/4 a 3/8. Vamos viendo, de 3/4 a, no se les olvide, de 3/4 a 3/8. Aquí está, ¿no? De 3/4 a 3/8. Tengo 72.11. Entonces, el acumulado, o sea, yo lo puedo determinar así más rápido. Sería de 0
tengo de 3/4 de 0, de media 13.4 y de 3/8 tengo 14.5. Entonces la suma me daría 29.9, ¿sí? Entonces el porcentaje de material que voy a utilizar de 3/4 a 3/8 va a ser 27.9, ¿sí? Otra forma sería 100 menos 72.1 o 72.11. Tendría yo el valor de 27.9, lo mismo, ¿sí? Y luego de la 3/8 a la número 4 tendría 26.4. Y luego de la número 4 al número 8 tengo 13.6. Y pasa a la número 8, tengo 32.1. Vamos viendo a ver si es cierto. Son los porcientos correspondientes. ¿Sí? Son los porcentajes que voy a utilizar de la mezcla de los tres agregados. Vamos viendo, aquí está. Aquí está, es 72. Permíteme nada más. Sí, bueno. Bueno, sí. ¿Bastó las llaves? ¿Está aquí, perdón? Bueno, horror. Yo le decía, entonces tenemos de 3/4 a 3/8 son 27.9. De 3/8 número 4 es 26.4. De la número 4 número 8 son 13.6. Pasa al número 8, 32.1. Estos son los porcentajes de la fracción de la agrometría de la mezcla de los tres agregados, ¿sí? Que voy a tener que emplear en la dosificación de los materiales para elaborar los especímenes. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No sé si ha quedado claro. ¿No hay preguntas? ¿No hay? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces continuamos. Tenemos el porcentaje de la fracción, ya lo obtuvimos, ¿no? De la granulometría correspondiente. Considerando esto, ¿no? Esto es, pasa el tamiz número 3/4, se retiene el tamiz 3/8, número 4, número 8 y pasa al número 8, ¿viste? Entonces tengo estos son los porcentajes de la fracción correspondientes. Obviamente, si yo tuviera otra granulometría, van a ser diferentes las fracciones, ¿no? Porcentajes de fracciones. Pero en este caso, específicamente, yo tengo estos porcentajes, porque tengo ya la granulometría establecida, ¿sí? Ahora, con los porcentajes de las 4 fracciones de agregados se procede a calcular el posible porcentaje óptimo de asfalto. El posible porcentaje óptimo es un porcentaje óptimo teórico, ¿sí? Que es propuesto por el Instituto de Asfalto. Entonces, si tienen la oportunidad de anotarlo, bueno, pues pueden ir haciendo sus anotaciones, ¿no? Obviamente, este archivo está abierto, pueden ustedes consultarlo las veces que quieran. Y va a ser muy importante porque aquí ustedes se pueden apoyar para la cuestión de los ejercicios que vamos a dejar de tarea. Bueno, la estimación del porcentaje óptimo de asfalto. Dice, la estimación del porcentaje es de gran ayuda, ya que se realiza utilizando la relación propuesta por el Instituto de Asfalto y proporciona un valor de asfalto óptimo teórico, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Es que viene siendo el porcentaje de asfalto estimado por peso, porcentaje, que va a ser igual a 0.032 de A, donde A va a ser el porcentaje del material pétreo retenido en el número 10. Retenido en la número 10. B va a ser el porcentaje que pasa a la número 10 y se retiene en el número 200. C es el porcentaje de material que pasa al número 200. K va a depender del valor de C. Si C vale, por ejemplo, 6, bueno, pues entonces K vale 0.18. Si C es menor que 5, es 0.15. Nótese que aquí es entre 5 y 10, bueno, pues me voy con el 0.18. Y N va a depender del tipo de material petro y su absorción. O sea, la absorción que hayamos obtenido del material del agregado, ¿no?
Y aquí están los valores. En este caso, se utilizó gravas angulosas trituradas de baja absorción y el valor de N es 0.6. Podría haber sido, por ejemplo, rocas trituradas de alta absorción o rocas trituradas de baja absorción, digo, de absorción media, o gravas o arenas de río de baja absorción. Bueno, entonces aquí es rocas o gravas trituradas de baja absorción, es lo que se empleó. Entonces, vamos viendo. Me dice que el valor de A es 100 menos el porcentaje que pasa a la número 10. Obviamente es el material que se retira en la número 10. Entonces sería 100 menos 29.3. ¿Por qué 29.3? Bueno, en este caso no hay 29.3. Vamos viendo cuánto sería la geometría. ¿Por qué? Porque no utilizamos la número 10. Y aquí está el número 8. Entonces lo que se hizo aquí fue una interpolación entre estos dos valores. 32.14 menos 22.10, se hace la diferencia, y la diferencia aquí sería 8, ¿sí? Y luego la diferencia la multiplico por la diferencia, si la diferencia de estos dos valores, la multiplico por 2 y lo divido entre 8. Y a ese valor le resto a este valor, ¿sí? Es como una interpolación. Entonces, el valor resultante me da alrededor de 29. Según yo, aquí me dio 29.6. ¿Sí? 29.6. Pero pues más o menos aquí, según esto, da alrededor de 29.3. Bueno, yo tengo 29.6, pero más o menos, ¿no? Entonces aquí, sacando la diferencia, me da 70.7, que es el material retenido en la número 10. Pasa al número 10, como ya tenemos este valor, bueno, y retiene el número 200, que es el 5.9, me da 23.4. Pasa al número 200, 5.9, que son estos valores, recuerden, son los que obtenemos de la geometría que realizamos al mezclar los tres materiales, ¿no? Sí. K es 0.18, N es 0.60, entonces el valor de P, según yo tengo alrededor de 4.97, bueno, es 4.98, se aproxima a 5.0, ¿no? O sea, para tener un valor más o menos. Entonces, el porcentaje de cemento asfáltico óptimo teórico, según esto, sería el 5%. Ahora, lo que se hace es dosificar, o sea, dar porcentajes de cemento asfáltico para diferentes dosificaciones, haciendo incrementos de 0.5 o decrementos de 0.5. Dos arriba y dos abajo del óptimo teórico. ¿Sí? Como el óptimo teórico es 5, entonces tendría 4.5, 4, 5, 5.5, 6. Si el óptimo hubiese sido 6, bueno, pues tendría 5.5, 5, 6.5, 7. Si hubiese sido 6.5, entonces tendría 6, 5.5 y así sucesivamente. Generalmente se elaboran 5 dosificaciones, ¿no? 5. ¿Ustedes quieren más? Bueno, lo pudieran hacer, ¿sí? Ya depende de del tiempo, de la cantidad de mezclado, de la cantidad de... Esto obviamente requiere de tiempo y requiere de esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que, según el método Marshall, aquí deben de elaborarse 3 especímenes con esto. 3, 3, 3, 3, 3. Entonces aquí tendríamos 15 especímenes. Y aquí se ven 5, pero en realidad serían 15. 15 especímenes que, pues obviamente, si lo hacemos de forma manual, pues ya ustedes sabrán el gran esfuerzo que se tiene que realizar. Acuérdense que generalmente lo hacemos para tráfico pesado y ahí son 75 golpes en la prueba Marshall, ¿sí? 75 golpes por capa, son 150 por briqueta o por espécimen. Son 3, pues serían 450 golpes lo que debe que darle.
Pues levantar 4.5 kilos a una altura de 45 centímetros, 450 veces, pues es algo de ejercicio, ¿no? Si tenemos tenemos equipo compactador, que lo tengamos en laboratorio, bueno, pues nos ahorraríamos la cuestión de el esfuerzo de hacerlo en forma manual la compactación. Sí, otra cuestión también mencionarles de que en el método SuperPay se utiliza un compactador giratorio. No se aplica carga estática como lo hacen Marshall. Se utiliza un compactador giratorio que tiene una cierta inclinación y que se va aplicando una carga estática. Y se determina el número de ciclos, número de vueltas que va a dar el compactador. O sea, un número inicial, un número final. Y en cada uno de ellos se va a determinar también en la briqueta, o sea, el espécimen, que posiblemente son un poquito diferentes las briquetas de Marshall con SuperPay, ¿sí? Pero más o menos el proceso de compactación también es diferente. Compactación Marshall es a partir de impactos, o sea, de golpes. Briqueta es giratorio y una carga estática que se va aplicando, un esfuerzo. Bueno, en este caso estamos viendo Marshall, entonces seguimos con las, las mezclas. Habíamos dicho, era de 1200 cada briqueta. Y también se utilizan 2500 para gravedad específica teórica máxima. Acuérdense, ¿cuál es la gravedad específica teórica máxima o la densidad teórica máxima? No sé si se acuerdan cuál es esta. ¿Alguien se acuerda cuál es la gravedad específica máxima? Acuérdense que esta es aquella que su volumen de aire es cero. En el caso de la mezcla asfáltica, perdón, la gravedad específica teórica máxima, la cual se va a dejar en condición suelta, ¿no? O sea, simplemente aquí no hay compactación, sino que la colocamos en el pignómetro, sí, o es un recipiente, que lo digamos pignómetro, y vamos a aplicarle aire, o sea, perdón, vamos a succionarle, a extraerle el aire, extraer aire. ¿Para qué? Para que obviamente el volumen de aire sea igual a cero. Entonces vamos a obtener esa densidad máxima teórica, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues se supone que también deberíamos hacer 3 especímenes o 3 porciones de 2500 gramos. Imagínense la cantidad de fuertes que tenemos que realizar para poder realizar la mezcla de los especímenes, ¿no? Bueno, aquí de los ensayos, principalmente. La elección de hacer una o dos muestras para teórica máxima va a depender del criterio del diseñador, ya que algunos hablan de inclusive hacer 3 para tener un mejor valor promedio. Y ahí con 2 muestras ensayadas no se tiene una certeza de qué valores pueden ser tomados como los más exactos. Bueno, ya es a criterio. Pero también es mayor esfuerzo. Bueno, entonces una vez establecidos los porcentajes de cemento asfáltico para cada dosificación, se procede a calcular los pesos de los agregados para cada una de las 4 fracciones. Y el peso de asfalto, entonces acuérdense, tenemos entonces los porcentajes, no se les olvide que estos serían los porcentajes. Viendo los porcentajes, estos serían, ¿no? No se les olvide. 27.9, 26.4, 13.6 y 32.1, ¿sí? Que son los valores que obtuvimos de las granometrías de lo que me está marcando Marshall. De 3 cuartos a la 3 octavos, de la 3 octavos a la número 4, número 4, número 8, y pasa a la número 8. ¿Sí? Correspondientes que tengo que tener. Entonces, como tengo 1200 gramos, sería el peso de la briqueta, ¿no? Yo tengo que tener 1200 gramos, pero esos 1200 gramos son tanto agregados como asfalto. Vamos viendo y hacerlo, por ejemplo, con el 4%.
Voy a hacerlo con el 4% para la dosificación de regado y asfalto. Entonces, peso de la briqueta, o sea, el peso debe de pesar 1200 gramos. Acuérdense que no necesariamente tiene que ser exacto, ¿no? Pero puede perdérseme, pero este sería el peso. Entonces, de los 1200 lo multiplico por el 4%, o sea, por 0.04. 0.04 me daría 48 gramos de cemento asfáltico, ¿sí? Y tengo 0.96 porque acuérdense que la suma de estos dos me tiene que dar el 100%. Entonces tengo 0.96 por 1200, tengo 1152 de agregado. Entonces, el cemento asfáltico no hay ningún problema porque ya lo tengo establecido. El problema es con los agregados, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener de los 1152, tengo que tener los porcentajes correspondientes. Vamos viendo. Entonces tengo 1152, es el 95, bueno, aquí fue del 90, aquí es 96, ¿no? 96, acuérdense. 1152. Bueno, entonces acuérdense estas fracciones. Entonces lo que hago es multiplicar 1152 por 0.279. Y del material que pasa a las 3 cuartos y se retiran los 3 octavos, yo tengo que tener 321.4 gramos, ¿sí? De esta cantidad de material. O lo mismo para 3 octavos, ¿sí? Recuérdense que si se termina el tiempo, si se vuelven a conectar, ¿no? Sí, que es lo que va a pasar ahorita.
de cemento asfáltico me implica toda esta cantidad de material. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta tabla. ¿Todo queda claro? Pregunto porque, pues, generalmente esto forma parte, pues, de la elaboración de la mezcla, para que podamos nosotros posteriormente obtener los datos. En este caso particular y en este curso que estamos impartiendo, pues se supone que no tenemos laboratorio, entonces no nos apoyamos en la cuestión virtual y en la cuestión de la explicación que estamos dando, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, entendiendo esto, pues ahora sí procedemos a la cuestión de la elaboración de las briquetas, ¿sí? Y la determinación de la densidad teórica máxima. Se calcula, ¿sí? Tenemos un cálculo de la gravedad específica, aquí en este caso es gravedad de la combinación de los agregados. Esa gravedad es, bueno, así se denomina gravedad específica bulk de la combinación de agregados. O sea, yo tengo, por ejemplo, el agregado 1, agregado 2, agregado 3. La suma de todo esto me tiene que dar el 100. ¿Sí? Por ejemplo, el agregado 1, ¿qué porcentaje participa? El agregado 1. El agregado 2, ¿qué porcentaje tiene? Y el agregado 3, ¿qué porcentaje? No sé si ustedes se acuerdan. Nadie. La gravedad es en función de los porcentajes por peso de los agregados. Por ejemplo, el agregado 1 participa con, vamos a ver, aquí está la participación de los agregados. Tenemos 35% de agregado 1, 20% de agregado 2 y 45% de agregado 3. Sí, si quieren anotarlo, para que tengan, este sería P1, sería P2 y este sería P subíndice 3. ¿Sí? Y de estos, nosotros ya calculamos, se supone, aquí, al momento de tener ya los agregados, calculamos la densidad de este agregado, la densidad de este agregado y la densidad de este agregado, ¿sí? Con el procedimiento que ustedes sepan. Por ejemplo, la densidad de arena, pues teníamos que utilizar el procedimiento del cono. Y de esto, pues podemos utilizar lo que viene siendo la canastilla, ¿no? Para determinar las gravedades. Entonces ya se supone que estos valores ya lo determinamos. Estos eran los porcentajes. Repito, será 35, 20 y 45. Bueno, entonces nos seguimos para determinar la gravedad específica bulk, se denomina ESB. Bien, aquí tenemos entonces, estas son las densidades. 2.554, el agregado de 3 cuartos. Estos valores se supone que lo obtuvimos con la canastilla y esto lo obtuvimos con el cono, utilizando un matraz. ¿Sí? Y tenemos también la densidad del asfalto. Ya he explicado cómo determinamos esa densidad. ¿Sí? Por eso es de que es importante que tengamos una referencia con respecto a las propiedades de estos materiales, ¿no? Acuérdense que la densidad se obtiene a través de un pinómetro que se llena hasta un cierto nivel y después pesa inicialmente, después se llena a cierto nivel, se llena con agua y se determina ese peso. Entonces, diferencia de pesos, obtenemos la densidad correspondiente del asfalto. En esto igual con esto, ¿no? Entonces tenemos, el asfalto tiene un peso específico de 1,05, o sea, una gravedad o una densidad de 1,05, en este caso particular.
y esta sería la densidad. Entonces, la gravedad específica Boole sería 35 más 20 más 45 entre 35 entre 2.554, que fue el agregado 1, más 20, que es el agregado 2, entre 2.565, y luego 45 entre este valor, 2.418. Hacemos el valor correspondiente, el cálculo, y me da 2.493. La gravedad específica combinada de los agregados me da 2.493. Sí, no se les dé este valor, 2.493. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. ¿No hay? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos la dosificación correspondiente a los agregados, tenemos los las porciones, ¿sí? Ahora lo que sigue es realizar el ensayo, o sea, elaborar las etiquetas. Acuérdense que los agregados se calientan, ¿no? Tienen que estar calientes, a temperatura, y también el asfalto se somete a temperatura. Menciona cuál es la temperatura que debe estar los agregados, ¿no? De 150 a 155 grados centígrados para lograr la compactación, la viscosidad correspondiente de los elementos que voy a emplear. Bien, entonces utilizo esas temperaturas para calentar los agregados y calentar las briquetas. Aquí hay una gráfica para determinar lo que viene siendo la temperatura de calentado que debe estar sometido el asfalto, según, para que me dé la viscosidad correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso particular fue de 150. Bueno, aquí fue de 145, perdón. Bien, aquí viene un procedimiento en base a lo que viene siendo el trabajo que se realizó. Aquí dice calentamiento previo a los agregados, alrededor de 170, la temperatura de calentamiento. Y este agregado se supone que ya está con la dosificación o el proporcionamiento mencionado, ¿no? De 3/4 a 3 octavos, de 3 octavos a la número 4, a la número 4, número 8, y que pasa a la número 8. Aquí estaría ya calentado los agregados. Aquí estoy a calentarlo, y obviamente este es un termómetro que registra la temperatura correspondiente y se está calentando el asfalto, ¿sí? A la temperatura correspondiente, y se supone que fue a 150 grados para el mezclado. Ya tengo el material, el agregado, ya está a temperatura, como también el asfalto. Ahora lo que procede es mezclarlo, ¿no? ¿Sí? Ya tengo los materiales. También caliento lo que vienen siendo los moldes que voy a emplear para la elaboración de las briquetas. Recuérdense que el que va a recibir viene siendo el de aquí está abajo, y aquí abajo hay una especie de tapa, ¿sí? Entonces colocamos una papel filtro en la parte inferior, luego después agregamos el material, se compacta, ¿sí? Que debe estar caliente el molde de compactación, y procedemos a compactar el material. Entonces se compacta, está calentando el tizón, donde vamos a compactar el material que surge del calentamiento del asfalto y lo que viene siendo el calentamiento de los agregados. Entonces ya tengo yo los materiales, ahora sí procedo a colocarlo, lo vierto,
y procedo a compactar. ¿Sí? Y compacto. 5 voltios. Por capa. Termina la capa esta, la primera, termina la capa y luego lo que procede es invierto el molde, la tapa ahora la coloco en la parte inferior, o sea, en la parte superior, y en la parte inferior, como tiene, bueno, en la parte inferior vuelvo a colocar el papel filtro y vuelvo a compactar, y compactar los cortes. Y después lo que hago es extruirlo, o sea, extraerlo mediante un gato hidráulico o un equipo de extracción. Y ya tengo yo lo que viene siendo el espécimen. Entonces, ese espécimen debe de cumplir con ciertas características de dimensiones. Acuérdense que la altura del espécimen debe de ser 6.35. Si no cumple, entonces tengo que meter un factor de corrección. ¿Sí? Igual, el diámetro, pues obviamente ese ya lo conozco. Entonces, yo con las dimensiones, yo puedo determinar el volumen directamente. Conozco el área, conozco la altura, voy a determinar el volumen. Si no, lo hago en forma directa con el pesado, utilizando el principio de Arquímedes. Se limpia con un molde comenzado para cada. Bueno, está mencionándose que lo que se calentaron en un horno, en la cocina, se coloca una pieza de papel filtro en el fondo del molde, ya con una espátula caliente 15 veces alrededor del perímetro y 10 veces el interior. Eso es lo que se hace en el momento de elaborar la etiqueta. Con una espátula caliente se compacta vigorosamente alrededor del perímetro y 10 veces en el interior. Remueve el collar y alisamos la superficie de la mesa con la espátula para dar una unidad de redondeado. Al alcanzar la temperatura de compactación, se colocó nuevamente el collar, luego colocamos una parte del filtro y se ejerció 75 golpes con el martillo de compactación, con caída libre de 18 pulgadas. 8 pulgadas, habíamos dicho que era 18, 45 es lo que mencionaba, alrededor de 45 centímetros, 45.6 o 7 centímetros. Y el martillo pesa alrededor de 10 libras y 4.5 kilos. Después se colocó en una posición inversa, o sea, obviamente ya mencionamos, se cambia y se vuelve a realizar. Aquí en este caso, pues, lo agarraron facilón porque utilizaron un compactador automatizado, ¿no? Se verifica la temperatura de la mezcla y aquí se está ya compactando, ¿no? De forma automatizada. Debe haber un contador que está registrando o sea, el peso de altura de caída ya está automatizada, ¿sí? El molde también, el pues también. Entonces, nada más lo que está haciendo es contar cuántas veces está cayendo. Y luego después lo que se hace es, como se menciona, es enfriar los especímenes. Aquí están compactados. Si se enfrían para que se tenga la temperatura ambiente. Entonces, ya lo que se procede es, serían los especímenes, ¿no? Es el procedimiento de la elaboración de los especímenes. Sí. Entonces, esto es lo que se realiza de manera cotidiana en los laboratorios de control de calidad que se llevan a cabo en los laboratorios de campo, donde se tienen plantas de producción, ¿sí? Y que tengan verificación de la calidad del mezclado, obviamente utilizando el método Marshall. Bien, entonces lo que sigue es determinar la estabilidad de flujo
la gravedad específica teórica máxima. Aquí en este caso, este es, ya lo explicamos, ¿no? La gravedad específica, acuérdense que se debe tener el equipo para determinar el valor de la densidad teórica máxima. Entonces, la densidad Boole debe obtenerse antes de la estabilidad, obviamente, ¿no? Sí, o sea, verificar qué densidad tiene la mezcla. Mezcla compactada. ¿Por qué? Porque la estabilidad es un ensayo destructivo, o sea, obviamente, ¿no? O sea, aplicamos carga y el espécimen pues se va a destruir. Y la teórica máxima, pues esa es, se obtiene de realizar el ensayo en el laboratorio, ¿no? Dice, comencéis a realizar los siguientes: contenido de asfalto en el café caliente por el método de ignición, análisis geométrico de grado extraído, etcétera, algo, un extra, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son los dos datos, ¿no? La gravedad específica y la gravedad específica teórica máxima. Y después ya someter el espécimen a el ensayo de estabilidad y determinación de flujo, o sea, determinación de la deformación que va a sufrir el espécimen cuando se le aplique la carga. Estos dos ensayos sirven para el control de mezclas tanto en planta como en campo, pero además pueden ser utilizados durante el diseño de mezclas, que es importante. Bueno, esto es lo que está mencionándose, ¿no? Este ensayo 6. Vamos a determinar la gravedad específica bulk. Después de la compactación de los especímenes y su posterior extracción de los moldes para su respectivo curado a temperatura ambiente, se procede a realizar el ensayo de gravedad. El procedimiento seguido fue secar los especímenes hasta masa constante. Luego se registró el peso seco de cada espécimen. Me gusta decir espécimen, pero aquí se menciona briqueta, ¿no? Luego se sumergieron en un recipiente con agua a 25 grados centígrados, dejándolo saturar por lo menos 10 minutos. O sea, esto se hace con el fin de determinar su SS. Al final del periodo de 10 minutos se removieron se colocaron la canastilla sumergida, previamente agitada para la emisión de burbujas de aire, y se registra el peso sumergido de cada briqueta. Inmediatamente al retirar el briquete, secó la humedad del espécimen con una toalla húmeda tan rápido como fue posible. Pesamos el espécimen y registramos como peso saturado superficialmente seco. Entonces, fíjense, obtuvimos tres datos. Uno es la muestra en el aire, o sea, después sumergida. Y posteriormente determinamos el peso de la muestra en su SS, precisamente saturado, superficialmente seco. Son tres datos, tres valores que obtuvimos con la briqueta. Aquí está la briqueta con la canastilla, peso sumergido de la briqueta. Entonces, la norma establece que la diferencia es máxima permitida entre dos valores de gravedad es de 0.02. Hay un cierto valor, ¿no? Sí, para que puedan ser promediados. Aquella gravedad que sobrepasa dicho valor es descartada. Por eso es importante la cuestión de utilizar tres especímenes. Si dos son bien, entonces hacemos el promedio. Si son las tres, andan en este rango, pues se consideran como mediales. Están los valores resultantes de cada briqueta. Tenemos el 4, el 4.5, 5, 5.66. Entonces, en la briqueta número 1, el peso fue de 1202.4. El peso sumergido fue de 631.8. Y después se sacó la muestra, se limpió una toalla rápidamente y ya que tenemos su SS, lo pesamos, 1217.1. Entonces la gravedad específica bulk en la que se ve se determina como este valor, 1202.4, entre 1217.1 menos 671.8. El resultado
El resultado fue de 2.205. Pueden verificarlo, a ver si es cierto. Si me dicen que está bien, pues adelante, ¿no? Repito, es este valor entre, hagan paréntesis, este valor menos este valor. Cierren paréntesis y el resultado tiene que darles esto. ¿Sí le resultó? ¿Sí le resultó? Pregúntoles. No, aquí está la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que se utilizó. Es este valor entre este menos este. Da este valor. O sea, en este caso, para el 4%, vean, es más o menos 2.205, 2.6, 2.2, pues ahí más o menos entra en el rango, ¿no? Entonces, la suma de los tres, la entre 3, me daría este valor, 2.204. Para el Sí, 4%. profe. Sí. 2.204. 2.204 sería la densidad, ¿sí? ¿Cuánto sería su peso volumétrico? ¿Cuánto valdría? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería el peso volumétrico? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería su peso volumétrico? Acuérdense que este valor es densidad, ¿no? Y tiene esa dimensional. Entonces, si yo lo multiplico por el peso volumétrico del agua, ¿cuánto vale el peso volumétrico del agua? Que me conteste. 1000. 1000. Entonces, 2204 por 1000 me daría 2204 kilogramos por metro cúbico. Sería la densidad con el 4%. Vean ustedes ahí, 2210 va incrementándose. 2239, 2263, 2281. Aquí aparentemente parece que no hubo baje, o sea, fue subiendo. 2002, 2200, 2200, 2239, 2263 y 2280. Aparentemente se supone que le agrego más asfalto, este valor va a bajar. En este caso no bajó. ¿Sí? Bien, estos son los valores. Ahora, si yo lo quisiera tener, por ejemplo, en libras por pie cúbico, lo multiplicaría por 62.4 y el valor de la densidad en libras por pulgada por pie cúbico. Bueno, entonces ya tengo yo la gravedad específica bulk correspondiente. En algunos casos hago mención, en algunos casos voy a poner un ejercicio al respecto. En algunos casos se considera la gravedad únicamente como el peso seco entre el peso seco menos el peso sumergido. ¿Sí? Se puede considerar esa gravedad también. En algunos casos, aquí particularmente lo están haciendo con la gravedad específica Bulk. Entonces, bueno, aquí hay tal ejemplo, ¿no? Que está mencionando, tal y como lo estaba explicando, ¿no? La gravedad promedio para el 4%, que es 2204. Es
resultado que tengo yo, 2204. Entonces, aquí lo están explicando para el 4%. Luego, explican la gravedad específica teórica máxima, ya explicada mediante un video que les mostré para determinar esta gravedad específica. Ya hemos visto el valor, el pignómetro, agrega la mezcla, esa mezcla que supuestamente ya preparamos, se agrega aquí, se agrega agua a un cierto nivel y después se procede a extraer aire. ¿Sí? Extraer el aire alrededor de 15 minutos para extraer totalmente el aire. Después lo que hacemos es llenar de agua completamente hasta que llegue aquí y se pesa el pignómetro con ese nivel. ¿Sí? Obviamente el peso de la mezcla ya la tenemos. Entonces lo que hacemos es el peso de la muestra. Aquí está el procedimiento, ¿no? Que explicaba que este es una bomba de vacíos, bomba extractora de vacíos. Aquí está trabajando la bomba extractora de vacíos. No sé si ustedes se acuerdan cuando vaciamos, por ejemplo, en suelos, para determinar la densidad de sólidos, tiene que, en arcilla, realmente se tiene que utilizar esta bomba extractora de vacíos. ¿Por qué? Porque los vacíos se encuentran muy en su interior del suelo y entonces hay que estar removiendo el María para que el aire esté saliendo y que el resultado pues, sea el adecuado. Aquí en este caso la mezcla se le está sacando todo el aire. Por eso es que se emplea este equipo, ¿no? Porque estamos utilizando o estamos determinando la densidad o la gravedad específica teórica máxima, donde el volumen de aire es 0. Y que requerimos este dato, obviamente, para calcular la volumetría que nos va a interesar en la mezcla, ver si se está cumpliendo con las especificaciones. Bueno, aquí está el equipo, el importado del aire del pignómetro más agua más mezcla, es uno de los últimos datos que se tienen. Y aquí tenemos la gravedad, ¿sí? La gravedad específica teórica máxima para los diferentes porcentajes que tenemos. Entonces, ¿cómo se calcula? Ya hemos visto el peso de la muestra entre el peso de la muestra más el peso del pignómetro más agua menos el peso después del ensayo, ¿sí? Que viene siendo el peso de la muestra 2571 entre 11.778, que es el peso del pignómetro más agua, menos el peso después del ensayo, que es 13.290. Aquí está. Entonces, el resultado de hacer esta operación me da 2.428. Y así sencillamente lo hacemos con lo hacemos con y vemos la densidad o la gravedad teórica máxima. Por ejemplo, el 4% me da 2.428, con el 4.5, 2.418, 2.39, 2.37, 2.359. ¿Qué está pasando aquí? Pues a medida que se incrementa el porcentaje de asfaltos, la gravedad específica teórica máxima va disminuyendo. ¿Sí? ¿Y queda claro esto? ¿Hay preguntas? O sea, este es el procedimiento que se debe de seguir para determinar la gravedad específica teórica máxima. El método Marshall. Sigue ahora la resistencia al flujo plástico, o sea, utilizando el método Marshall. Es lo fuerte, ¿no? Determinar la estabilidad. Entonces, aquí en este caso, los especímenes se someten, son colocados en un baño María de 30 a 40 minutos, manteniendo la temperatura
a 60 grados centígrados, o sea, en un recipiente con agua que está a la temperatura de 60 grados centígrados. Entonces se coloca el espécimen, o los especímenes se colocan en ese baño María, o en ese líquido, para que el material esté listo para poder hacer el ensayo. Se remueve la briqueta del baño de María y se coloca en la parte interna del cabezal. Ya explicado el día de ayer cómo se coloca, ¿no? Mediante el video que vimos. Se coloca el medidor de flujo, que será utilizado en la posición correcta sobre una de las barras guías, y se ajusta el medidor de flujo. ¿Por qué la barra guía? Porque es de la que va a ir moviéndose, aplicando la carga, y a su vez pues, va generando la deformación. Se ajusta ya que estemos ¿no? Sí, se coloca lo que viene siendo la máquina. Adelante, aquí está. Aquí está la máquina Marshall. Sí, esta máquina la tenemos ahí en el laboratorio, ¿no? Y nadie sabe para qué se utiliza. Así que ustedes, si van al laboratorio de suelos, ahí está la máquina Marshall. Sí, que está nuevecita, no ha hecho ningún ensayo correspondiente ¿por qué? Porque le falta todavía, a eso le faltan las motazas, estas. No tenemos ese, en una ocasión se compró ese equipo, ¿sí? Y le faltó esto para elaborar las probetas con los especímenes. Entonces aquí se está colocando este anillo, se supone que está calibrado, tiene una curva de calibración, una curva de carga de formación, y esa deformación se registra en el micrómetro. Y aquí es para medir el flujo, o sea, la deformación de la briqueta. Entonces, la briqueta, pues, esta es removible, ¿no? Móvil, la otra es fija. Entonces es colocación de la briqueta antes de ensaye, colocación de la máquina de ensaye, más las quijadas, cestas, y el ajuste medidor a cero. Y aquí está el procedimiento, que son de la carga. Y anótese que pues, debe haber dos, mínimamente, bueno, tercero, debe haber dos. Uno que esté observando en el micrómetro de estabilidad de lo que viene siendo el anillo de aplicación de carga, y el otro que esté aquí viendo el flujo. Cuando truena, o sea, que falle, aquí el micrómetro deja de registrar y se regresa. En ese momento debe estar viendo cuál fue el máximo valor registrado, y en ese momento cuando registró este también tiene que decirle qué fue la lectura que aquí. Entonces son dos procedimientos. Entonces ahí tiene que estar muy abusado, ¿no? Al momento de esto. Y equipo Marshall que está automatizado y directamente nos dice los valores, ¿no? Pero obviamente el equipo es más caro. Entonces, lo más normal es que tengamos este equipo. ¿Sí? Y tenemos entonces que en este momento finaliza. Bien, continuamos entonces con la explicación de
detalle el ensayo marcha. Entonces le decía, esta sería la culminación pues ya del espécimen, porque es destructivo el ensayo marcha, o sea, la prueba es destructiva. Sí, vamos a destruir el espécimen. Y registramos aquí, vuelvo a repetir, la resistencia que opuso a la tensión y cuál fue la deformación. ¿No? Entonces serían los valores correspondientes. Fíjense, este sería la curva de calibración, ¿sí? De lectura que tenemos en el micrómetro para registrar la estabilidad. Entonces, la briqueta 1 tiene un volumen de 545. Hay una corrección de 0.43. El flujo fue de 3.43. La lectura en estabilidad fueron 285 y la estabilidad me da 1229. Entonces, una estabilidad corregida y por la cuestión de que el volumen no es el conveniente, entonces me da 1143. 1229. Para multiplicar el factor de corrección, multiplicarlo por la estabilidad, ¿sí? Dada, ¿no? Acuérdense que esta lectura la transformo aquí. ¿Sí? Aquí está. Y la traslado a kilogramos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el micrómetro es un anillo, ¿sí? Que está registrado y va deformándose y me registra la lectura. Esa lectura no es en kilos, una lectura nada más es una deformación que está sobre el anillo. Y esa deformación la traslado carga. Entonces la estabilidad fue de 1143 para el espécimen 1, para el espécimen 2 me da 1083, para el espécimen 3 me da 1243. Como los tres, lo divido entre 3 y me da 1156, que es el promedio para el 4% de los 3 especímenes que realicé. Esta sería la estabilidad. Igual sucede con el flujo. El flujo de la deformación, acuérdense, es 3.43 más 2.29 más 2.03, lo divido entre 3, me da 2.58. Quizás a lo mejor este valor está muy arriba, pero bueno, hago el promedio, 2.58. Con 4.5 hago lo mismo. ¿Sí? Este punto 93 es la corrección que voy a hacer a este valor para que me dé la estabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa a mí es determinar la estabilidad. La estabilidad, ustedes van viendo la estabilidad con el 4% a 1156, con el 4.5, 1055, aquí bajó, aquí volvió a subir, 1270, aquí subió y aquí bajó. ¿Sí? Aparentemente parece que la estabilidad máxima va a estar en este rango, estos dos valores, 5.5, 5.5 y 5.5, que son los valores que dan más. Pero bueno, sería el correspondiente valores para la estabilidad dada en la prueba marcha. ¿Sí? Pues vuelvo a repetir, hay un factor de corrección por el espécimen, ¿no? Los laboratorios son muy dados a tener estas tablas que nos permiten a nosotros hacer las correcciones y también tener la curva de calibración según la lectura que registremos en el micrómetro de marcha. Esta sería la estabilidad marcha. Y este viene siendo el flujo marcha, de 2.58 para el 4%, 2.46 para el 4.5. Vean aquí cómo es.
los valores 258, 246, 212 va bajando. Va bajando. Aquí aparentemente sube un poquito. Debe bajar, ¿no? 2.12. Entonces, esto tengo que proceder después a, a graficar, ¿no? A ver cómo es el comportamiento del flujo, de la estabilidad con respecto a los contenidos de cemento asfáltico. Bueno, aquí se está mencionando, pues, cómo es la ecuación que se hizo para el ensayo. Aquí la lectura que se registró después del valor correspondiente, y este 1229 ya les mencionaba, es sustituir la lectura en la curva del correspondiente y me daría esto. Y luego después esto multiplicado por el factor de corrección, que es para la briqueta correspondiente de punto 93. ¿Por qué? Porque una briqueta debe tener un valor ya establecido. Si no me da, entonces tengo que hacer correcciones. Y hacen referencia a una tabla que está en el anexo 1, que está al finalizar de este archivo, y viene ahí el factor correspondiente. Como les decía, el punto 92 lo multiplico por el valor obtenido y me da la estabilidad ya corregida. Igual sucede con la estabilidad 2 y así sucesivamente. El mismo procedimiento. Luego hace una estabilidad, un promedio de las tres, me daría el valor correspondiente de la estabilidad Marshall para el 4%. El mismo procedimiento que tengo aquí lo voy a hacer para 4.5, para 4.5, para 5.5, para 6. Es lo mismo, ¿sí? En base a los datos obtenidos. Flujo, ya lo mencionamos, es un promedio de las tres etiquetas. Entonces, lectura es 13.5. O sea, esto fue lo que me dio, ¿no? La lectura. Lectura en el micrómetro de flujo. Entonces, este valor de 13.5, la lectura que yo tengo en el flujo, lo multiplico por 0.254, ¿sí? Que es el valor correspondiente de flujo en milímetros. O sea, voy a trasladar de pulgadas a milímetros. Me daría 13.5 por 0.254, me da 3.43. Este es el flujo que obtuve aquí, o sea, para el 4%. Flujo, aquí está, 343. 229. ¿Cuál será la lectura obtenida aquí? ¿Qué me dice? ¿Cuál será la lectura que se obtuvo? 2.29. ¿Cuánto sería? ¿Cuál fue la lectura que se registró ahí? Y 229 me dan alrededor de 9 puntos y fracción. La lectura registrada en el micrómetro de flujo. Y aquí obviamente fue menor. ¿Sí? Se registró más, fue un poquito más resistente aquí, porque se dio mayor lectura y menos deformación, o sea, menos lectura en el flujo. Entonces, es simplemente, si yo quiero saber cuánto es la lectura, pues divido 3.43 entre 0.254 y me daría la respuesta correspondiente. No sé con los demás.
Flujo ya tenemos aquí, briqueta 2, fue de 9, es lo que le decía. Me dio 8 en la briqueta 3. Tengo un promedio y tengo 2.51. Entonces ya tengo ya obtenido los datos correspondientes. Tengo lo que es la densidad de las briquetas, tengo la densidad teórica máxima, tengo la estabilidad, tengo el flujo. Tengo 4 datos. Pero todavía me falta calcular lo que viene siendo el porcentaje de agregado mineral, me falta calcular el porcentaje de vacíos en el de vacíos llenos de asfalto y me falta calcular el porcentaje de aire, volumen de aire, ¿sí? Para tener todas las gráficas que me van a permitir a mí, en función de las especificaciones, obtener el contenido óptimo de asfalto. ¿Sí? Después de que se han realizado los ensayos Marshall, ya tengo yo resultados. El análisis de la densidad y el contenido de los vacíos en las briquetas es lo que me hace falta. Esto se hace mediante el análisis de los datos obtenidos de los ensayos de laboratorio. Para ello se hacen diversos cálculos para obtener ciertos valores y posteriormente elaborar los 6 gráficos con los que se podrá obtener el contenido óptimo de asfalto para el diseño. El análisis comprende densidad. Este ya lo tengo, ¿no? Este ya lo calculé. Me falta vacío de aire, vacío en el mineral, vacío lleno de asfalto. Falta determinar, bueno, ya tengo yo la estabilidad y tengo flujo. Flujo, 1, 2, 3, 4, me falta estabilidad aquí. Entonces tenemos 6 gráficos. 6 gráficos que me van a permitir determinar lo que viene siendo el primero. Análisis de la densidad. Entonces ya la densidad, ya lo mencionamos, alguien me dijo que la densidad lo multiplicaba por 1000. 4% yo tengo 2204. Bueno, en realidad estoy haciendo un cálculo para determinar el valor del porcentaje de vacíos. Porcentaje de vacíos. Entonces, el porcentaje de vacíos lo voy a obtener de la siguiente manera. La densidad son 2204. Aquí tengo la densidad ya obtenida. La densidad, 2204. Tengo, y luego calculo en base a la fórmula que tengo aquí, si quieren ustedes anotarla. Anotarlo correspondiente. Bueno, buenas tardes. Sí, Te hablo de paquetería 6, José. sí, aquí estoy. ¿Qué modelo va? O sea, así es. 46. Este cobra 1580. Ah, bueno. Ok, ahorita pasamos por ahí. ¿Cuánto tiempo tardas? Ahorita estoy ocupado, no sé si me quieras tardar unos 15, 20 minutos. Híjole, es que tenemos tiempo de entrega. De hecho, aquí está en el México, aquí en México, ya vamos para allá. Ah, bueno, ok. Bueno, tú me hablas cuando estén aquí. Bueno, seguimos entonces. Esta sería la fórmula, ¿no? Para calcular el porcentaje de vacíos. Es los vacíos de aire en mezcla compactada es la densidad máxima teórica. Este sería el valor de la gravedad específica de mezcla compactada, la que obtuvimos, ¿no? Entre la gravedad específica máxima. La gravedad específica máxima es 2.428. Tengo yo el valor ya resultante, 2.428. Sí, esa es la que obtuve mediante el tignómetro de extracción de aire, etc. Y esta sería la gravedad que yo obtuve con la rejilla, con la muestra del aire, etc. Entonces, hago este valor, 2.428 menos 2.204 entre 2.428%. ¿Cuánto me resulta? ¿Cuánto me da?
2.428 menos 2.200 entre 2.428 por 100 y me resulta un porcentaje de vacíos de 9.229. Lo calcularon. Porcentaje de vacíos es este valor menos este entre este por 100. O sea, el valor de la densidad, 2.48 menos este valor entre este valor me da el porcentaje. Y lo hago para cada uno de los valores que obtuve. ¿Sí? Tengo ya esta tabla y tengo el porcentaje de vacíos, que es el valor de PA. Bien. ¿Preguntas? No sé si tengan alguna duda. Aquí el propósito del análisis es determinar el porcentaje de vacíos en la máquina controlada, el cual en el diseño debe estar entre 3 y 5%. 3 y 5%. Entonces, los vacíos son pequeñas bolsas de aire que se encuentran entre las partículas. Es necesario que tengamos un cierto porcentaje de aire en la mezcla. ¿Por qué? Porque al momento de colocarla, de compactarla, pues va a densificar más cuando compactemos la mezcla. Entonces, se va con un cierto porcentaje de aire, pero en el sitio se va a eliminar ese aire. Bueno, y el valor correspondiente, y aquí tengo el valor, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino el análisis de vacíos en el agregado mineral? Porcentaje de vacíos en el agregado mineral, el VAM. Los vacíos en el agregado mineral están definidos por el espacio integral de vacío que se encuentran. Acuérdense que cuando vimos en las relaciones gravimétricas y volumétricas de las relaciones, tenemos lo que viene siendo el agregado, tenemos el asfalto absorbido, el asfalto efectivo y el aire. Entonces, el aire más el asfalto absorbido, perdón, el asfalto efectivo es el volumen de vacíos en el agregado mineral. Entonces, aquí incluye los vacíos de aire y el contenido efectivo de asfalto, eso es el VAM. Y se expresa como un porcentaje del volumen total de la mezcla. Entonces, la fórmula es esta. 100 menos el valor de la densidad por el porcentaje de sólidos entre la densidad correspondiente, densidad de la viñeta, ¿sí? El valor es el porcentaje agregado que es 96 entre la gravedad específica, ¿sí? 2204 entre el valor de es esta 2.493 por 96 entre 2.204 es la gravedad específica. Esta es esta, ¿no? Es la gravedad. Esta, acuérdense cómo lo obtuvimos, ¿no? La obtuvimos a partir de determinar la densidad de la briqueta del espécimen, ¿sí? Pesándola primero y después sumergirla en el agua. Y luego determinar eso. Luego, esta, acuérdense cómo lo obtuvimos, es hacer una combinación de los agregados, P1 más P2 más P3, entre P1 entre la gravedad de P1 más P2 entre la gravedad 2 más P3 entre la gravedad 3. Y esto me daría el valor, que lo tenemos por allá.
Entonces, el BAM, o sea, el porcentaje de vacíos, va a ser 100, que es el total, menos el valor de 2.204 por 96 entre 2.493. Y esto me da 15.14. 14. En este, ¿cuánto me daría? Pues obviamente me da 15.341, 14, 14, 13. ¿Sí? Son los porcentajes de volumen, perdón, de vacíos en el agregado mineral. O sea, estos serían los porcentajes con respecto al total del material. ¿Sí? Al total del agregado. Pero es un porcentaje en volumen. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta fórmula. ¿No la hay? ¿No hay preguntas? Todo bien, Inge. Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a calcular el análisis vacío lleno de asfalto. Si ya tenemos el BMA, o sea, que es el asfalto más aire, pues si queremos determinar el volumen de vacíos llenos de asfalto, pues le restamos a el volumen de aire, ¿sí? Entonces tenemos el vacío segregado mineral es 15.14, que ya lo calculamos, y el porcentaje de vacíos en, en la mezcla es 9.229, que es lo que calculamos anteriormente. Tenemos aquí el porcentaje de vacíos, aquí está, 9.229. Pues ahora sí determinamos el VF. Tenemos aquí, está, vacío lleno de asfalto. Este es 15.14. Vacío lleno de asfalto. Permítanme un momento nada más. Ahorita refresco. Pongan ahí, hagan el cálculo correspondiente. No me repruebe, profe, un paro. ¿Qué decía? Bueno, entonces no sé si les entendió bien esto. Vacío lleno de asfalto.
39.033. Aquí está la fórmula. Sí, es MA, es 15.14 menos 9.229 entre el BMA. Bien. O sea, es un porcentaje de la combinación o la suma del aire más el asfalto efectivo. ¿Sí? Entonces, o el aire lo divido entre este y me da por 100, me daría 39.04. O sea, estamos hablando de que 39.04 es el porcentaje total de vacíos llenos de asfalto. Aquí da 43.92, me da 54. Vean ustedes que entre mayor sea la cantidad de porcentaje, los vacíos llenos de asfalto también se van incrementando. ¿Sí? Entonces la expresión es esta, no se les olvide, si quieren notarla, ¿sí? Para calcular los vacíos llenos con asfalto correspondiente. Entonces, tengo yo los volúmenes de vacíos llenos de asfalto, tengo lo que viene siendo el porcentaje de agregado mineral, ¿sí? Y tengo el porcentaje de vacíos. Entonces, aquí tengo los obtenidos, los gráficos obtenidos, ¿sí? Vean, con el 4% fue de 9.22, 4.5 fue de 8, con el 5 fue de 6.7, con el 5, 4.81, con el 6, 3.3. O sea, el porcentaje de vacíos va disminuyendo, obviamente, a medida que voy incrementando el porcentaje de asfaltos. El porcentaje de agregado mineral son estos valores. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto sería estos valores. La estabilidad ya obtenida y el flujo es esto. 1, 2, 3, 4, 5 y la densidad. Son seis gráficos, 6 curvas que voy a obtener. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. No hay, o sea, la estabilidad no hay problema. Esto fue utilizar la expresión que tenemos ahí. Es igual la expresión y eso también sería el porcentaje de vacíos o el porcentaje de aire. Vamos en cada uno de los porcentajes de contenido de asfalto. Sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso de bueno, habría que hacer el cálculo correspondiente de cada uno de ellos. Pero aquí está ya el resumen. Entonces, este es el resumen completo. Aquí ya lo transformé a kilogramos por metro cúbico, lo puedo transformar a libras por metro cúbico, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que se hace? Es graficar estos valores. Entonces, las gráficas se muestran que tengo, por ejemplo, el gráfico de contenido de vacíos, porcentaje de vacíos contra contenido de asfalto. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, este gráfico es muy importante. ¿Por qué? Porque los límites me establecen que debe estar entre 3 y 5 el porcentaje de vacíos. Entonces lo que yo hago es irme con el 4%. 4% choco, ¿sí? Y me vengo al eje de las abscisas. Y aquí aproximadamente 5.8, ¿no? Sí, que sería el porcentaje de cemento asfáltico que me daría aproximadamente para tener yo un 4% de aire.
que es el que me marca las especificaciones, ¿sí? Entonces, con este valor empiezo yo ahora a la inversa. Ahora entro con 5.8, ¿sí? Y veo cuál sería el valor correspondiente del porcentaje de grado mineral. Según esto me da 14 y fracción. Me voy con el gráfico de contenido de volumen de lleno de asfalto, 5.8, y me da alrededor de 60 y 70 y tanto, ¿no? Sí. Voy con el gráfico de densidad con 5.8, tengo alrededor de 2050, 225. Voy con el flujo me voy acá con el 5.8 y veo cuánto es el valor. Sí, perdón, aquí está estabilidad, me da alrededor de 1000 y feria, ¿no? Sí. Pero acuérdense que lo que viene siendo las especificaciones me establecen en libras, esto es en kilogramos, ¿sí? Entonces habría que multiplicar, por ejemplo, ¿cuánto es 1200 o 1000, bueno, 1250? ¿Qué sería 1230 más o menos? 1230 por por 2.2. ¿Por qué? Porque un kilogramo son 2.2 libras. Entonces sería 1220 o 1230 por 2.2. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto sería? 2706. Ese sería el valor en libras, ¿no? Sí. Y me establece un límite de 1800. Quiere decir que cumple fácilmente con 5.8. O sea, aquí me establece un 816. 816, ¿cuánto sería en libras? 816 kilogramos. ¿Cuánto es? 1795.2. O sea, 1800 aproximadamente, ¿no? Sería el mínimo. Entonces aquí me rebasa con mucho la estabilidad. Y el flujo está entre 2 y 4, pues más o menos estaría entre 2 y 4. Aquí está el límite, entonces no hay problema, si me cumple. Entonces, los gráficos que tengo aquí son exactamente para determinar el contenido óptimo de asfalto. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso me está diciendo que, voy más rápido, me dice que con 5.8, tal y como lo he mencionado, con 5.8, el cemento asfáltico, el porcentaje de vacíos en el grado mineral me da 14.10. O sea, el mínimo debe ser 13, entonces me cumple. El porcentaje de vacíos llenos de asfalto me da 71.98. Entonces, el rango debe estar entre 65 y 75, entonces me cumple. La densidad, pues me cumple porque es un valor alto, ¿no? ¿Sí? La estabilidad, pues me rebasa, debe ser 1800 libras, me da 1236, me rebasa, y la afluencia, o sea, el flujo, debe estar entre 2 y 4, entonces me da 2.18, pues cumple. Pues ahora dice, estos valores son comparados con los valores recomendados por de asfalto, que es lo que tenemos aquí. Aquí está los valores especificados. Entonces, la estabilidad, vuelvo a repetir, bueno, aquí está en kilogramos, ¿no? 116 kilogramos. Me cumple el flujo, 2, 4, está cumpliendo. Porcentaje de vacíos, yo en realidad esto lo estoy obligando. El porcentaje de vacíos es de 4. Entonces, el valor debe estar entre 3 y 5, entonces tomo 4. El porcentaje de vacíos en el grado mineral es 14.10 para el 4. Para este caso me dice que el mínimo debe ser de 13 para un agregado mínimo por un agregado de tamaño nominal de 3 cuartos. ¿Sí? Y el porcentaje de vacíos llenos de asfalto es 71.98. Según
el criterio Marshall, o según las especificaciones, debe estar entre 65 y 75. Se cumple. Quiere decir entonces que para mí el porcentaje óptimo para esta mezcla de agregados, ¿sí? Con las dosificaciones mencionamos, de 35, de 20, de 45, y que fue obtenido mediante la expedición SuperPay, o sea, cumple perfectamente. Y aquí tenemos ya una tabla resumen completa. Hagan de cuenta que este es un proyecto específico, ¿sí? De todos los ensayos que realizamos, de todo aquí desde el 4, 4.5, 5, 5.5 y 6, todos los valores resultantes. Aquí está, por ejemplo, la gravedad específica, ¿sí? Los valores que obtuve, o sea, todo lo remití, lo hice principalmente para un porcentaje, pero aquí ya está para todos, ¿sí? Para todos. Aquí está la estabilidad ya calculada, el flujo, tal y como lo determiné, lo que viene siendo la gravedad específica teórica Marshall, ¿sí? Para cada una de las mezclas. Y aquí viene ya el análisis de vacíos correspondiente. Entonces, aquí tengo los resultados para cada porcentaje. Y entonces lo que yo me interesa es determinar el porcentaje de vacíos, me interesa determinar el volumen de grado mineral y me interesa determinar el porcentaje de vacíos llenos de asfalto. ¿Sí? Que es la gráfica. Entonces, todo esto es ya en el vaciado de toda la información obtenida. Ahora lo que se hace es realizar una mezcla con el valor obtenido, que es de 5.8. ¿Sí? Y se realizan las probetas correspondientes, ¿sí? Con el 5.8% de asfalto. Y se verifica lo correspondiente a lo solicitado, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, el porcentaje de vacíos me da 4.18. Bueno, más o menos es el valor de 4%. El porcentaje de vacíos en el grado mineral es de 14.18, entonces está cumpliendo. Y el porcentaje de vacíos lleno de asfalto me da 70.49, entonces me cumplió. Quiere decir entonces que ese porcentaje que obtuve fue el que estoy considerando como óptimo. Y eso sería más o menos la determinación correspondiente de cómo se obtiene el porcentaje de contenido óptimo de cemento asfáltico. Aquí faltaría nada más, obviamente, hacer todo lo que corresponde a la dosificación, que ya ustedes saben cómo dosificar dependiendo los valores resultantes. Entonces aquí la dejo para continuar el día de mañana explicando lo correspondiente a método Marshall. Nos vemos entonces el día de mañana.